nombre es Laisha, tengo 18 años, ya casi cumplo los 19, soy estudiante, voy a pasar a la universidad, espero quedarme en enfermería. Muy bien. Espero, y si no, en medicina. Hablar como de lo que hemos cargado por mucho tiempo es como complicado. Y cuéntanos, Laisha, ¿qué fue lo que te trajo acá a consulta por primera vez? Por primera vez con usted, pues ansiedad, un poquito de depresión y problemas que he venido teniendo desde hace años atrás. Y me tomé un tiempo de los psicólogos porque ya había ido a terapias antes, pero no me había funcionado. O sea, yo decidí esperarme hasta la mayoría de edad y dije, no, mejor me espero, dejo que las cosas pasen, me dejé un tiempo a mí misma y ya cuando vi que de plano estaba tocando fondo dije, no, necesito ayuda. ¿Cómo fue eso, Laisha? ¿Cómo fue esa parte de tocar fondo para ti? Pues lloraba todos los días y los ataques eran muy feos, muy feos. Tenía problemas hasta de autolesiones por esas cuestiones de sentirme abrumada, de sentir como que se me iba el aire, las manos que me sudaban mucho, estaba nerviosa todo el tiempo, estaba a la defensiva, me enojaba. O sea, llegó un punto en el que yo de plano como que me perdí porque todo ya me hacía explotar. O sea, ya nadie me podía decir como de no hagas esto porque inmediatamente atacaba a la persona. O sea, con la parte verbal, o sea, sí. de insultar y... No tanto insultar, pero sí ser como grosera o enojarme y no sabía por qué me enojaba tanto. Okay. Y ya me iba a mi cuarto y ya lloraba. O sea, hasta un simple hecho de que me dijeran como de, es que no se te ve bien, ya me iba a llorar. Y era como que, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué mis emociones están como así? ¿Por qué me siento abrumada? ¿Por qué me siento como perdida? Y fue cuando dije, no, ya no. Y más como le comentaba a usted, lloraba todos los días y era como de, no, esto ya no ya es no lo está que padre, quiero. ya no es normal, porque entonces ya eran muy constantes las crisis o estos momentos de enojo y estar como a lo mejor a la defensiva y de pronto los llantos inconsolables y a esto sumarle lo que decías tú, la ansiedad, ¿no? Como sentir que te falta el aire, sentirte nerviosa, preocupada todo el tiempo. Sí, era muy estresante. Y dices tú, ¿del diario? Sí, era del diario. Okay. Era fácil, o lo mínimo que me daban eran 4 o 5 veces a la semana. Okay. Era muy rara la vez en la que yo estuviera bien y en la que yo me sintiera bien y feliz. Y dices tú, llegaste al grado de empezar a autolesionarte. Sí. ¿Cómo eran esas autolesiones, Laisha? Pues como me sentía tan sola, perdida y tal, llegó un punto en el que yo hace años, porque el problema lo tenía de años, o sea, tengo ahorita 18, le comentaba voy a cumplir 19, y el problema lo tengo desde que tenía 12 años, o sea, son muchos años. Y pues encontré como la manera, no es la manera correcta de hacerlo, porque quiero aclarar, no es la manera correcta hacerse una dependencia y no está bien, pero como que en eso se me quitaba, o sea, como que decía, me dejaba de pensar en eso y como que mi mente se concentraba en el dolor más que en lo que yo llegaba a sentir. Exacto. Y era como ese tipo de autolesiones y después me di cuenta que inconscientemente también me autolesionaba como de otras maneras, ¿no? Como de morderme tanto, o morderme aquí, o sangrarme y tal. Y era de manera inconsciente, o sea, ya era como que mi cerebro ya lo había configurado así, que yo... ¿Será morderte, a lo mejor lastimarte las manos, las piernas? ¿Lo llegaste a hacer? Las manos sí, los brazos... ¿Y con qué lo hacías? Sí. Depende, o sea, es que eran muchas cosas con lo que encontrara. O sea, ya sea el ese del lápiz, el sacapuntas, eran tijeras, eran mis uñas, eran agujas, cualquier tipo de cosas. Pero no porque no quisieras tu vida, y que es algo que es muy importante que las personas sepan, no es tanto porque uno se quiera morir, ¿no? Sino porque estás tan desesperada que buscas cómo minimizar eso y buscas como esta sensación. De hecho, creo que te lo había contado en algún momento en alguna sesión, los marinos en Estados Unidos, cuando tienen como están en la guerra y de repente a alguien le dan un balazo, la manera de sacarle la bala es distrayendo el dolor en otra parte del cuerpo. Si les dieron un balazo en la pierna, les pegan fuerte en una mano o en el hombro para que les duela tanto y en ese momento puedan sacar la bala. O sea, lo mismo que tú hacías, ¿no? Distraer el dolor
para hacer más llevadera la vida. Ahora, Laisha, ¿qué pasaba con tu familia? O sea, ¿qué te decía tu familia? ¿Les compartías? ¿No les compartías? ¿Sientes que había un poco de comprensión? A veces la familia no entiende, no comprende porque no conoce. ¿Cómo era esa situación con tu familia, Laisha? Pues era muy complicada, porque aparte de la ansiedad tenía yo también depresión, temas de depresión, justamente por temas familiares un poquito. Claro. Y mi familia, cuando yo se los conté como cuando yo tenía 14 años. Y eso porque ya mis autolesiones y mi ansiedad era de que llévate al médico, al doctor, porque siempre me decían como de que me daba taquicardia y los doctores no saben ni por qué. Era como de... Pues también los médicos desconocían esto Sí. que tú vivías. Sí. Ok. Porque, le digo, o sea, eran sudoración y tal, y mi papá se asustaba mucho y no sabía qué tenía, entonces me llevaban al doctor y así. Incluso hasta me llevaron con un cardiólogo y me hicieron estudios de es que por qué se le acelera tanto en tan corto periodo de tiempo y se le quita y se le vuelve y se le quita. Y era como de, pero es que no tiene nada en el corazón, o sea, su hija está bien. Y fue cuando les comenté que tenía problemas de depresión y me llevaron a mi primer psicólogo en el que caí, y ahí me dijeron como de, así tienes que aprender a vivir, o sea, sí. Me imagino que tu cara igual fue de tristeza o de desesperación. Sí, porque en ese tiempo, les decía, aparte de la ansiedad tenía este tema de depresión y que me sentía sola, y luego un psicólogo viene y me dice, es que sí vas a tener que aprender a vivir, o sea, no se te va a quitar, es tu modo de vida y tú vas a tener que aprender a vivir con ello. Y yo, qué consuelo, ¿no? Porque se supone que vas a un profesionista o un profesional para que te ayuden en ese tema, no para que te den como de, pues, así vas a tener que vivir. Y mis papás y mis hermanos, le digo, mi papá y mi mamá siempre me llevaron o intentaron brindarme el apoyo de un psicólogo. Mis hermanos igual, o sea, eran terapias de que familiares, y a ellos iban cada que les correspondía, pero obviamente me salí de ese psicólogo porque no me gustaba, con esa simple respuesta pues dije no. Y aparte porque traía problemas también en mi casa, porque no tenía ética profesional y todo lo que yo le contaba se los contaba a ellos, y era como Los problemas se hacían mayores. Vamos a hacer como una pequeña pausa, Laisha, y ahorita que regresemos me gustaría que nos compartieras cuál fue el momento pico de tu ansiedad. O sea, cuál fue el momento donde dijiste, ya no puedo más. ¿Te parece? Muy bien. Sí. Pues yo sigo aquí platicando con Laisha, una persona que ha estado aquí en consulta en pocos meses, o sea, realmente no hemos llegado ni al año. No. Y nos contaba hace un momento cómo fue vivir con ansiedad, cómo fue evolucionando la ansiedad, la incomprensión quizá de la familia, el desconocimiento de algunos especialistas, ¿no? Donde te llegaron a decir, pues tienes que aprender a vivir así. Y lo único que pasa a veces con esos comentarios, al igual que con el échale ganas, todo está en tu mente, estás exagerando, inclusive te llegan a decir, digo, yo se los he compartido en muchas ocasiones, yo tuve ansiedad y es horrible porque la ignorancia o el desconocimiento, la poca información que hay al respecto de este trastorno hace que sin lugar a duda esto se perciba como algo con lo que tienes que aprender a vivir. Y eso lastima más y eso te genera mayor desesperación, y que si bien
una crisis de ansiedad no puede causar la muerte, no está comprobado a la fecha, pero sí estos actos de desesperación. Hay gente que se ha querido aventar de la ventana, yo me quería aventar del balcón de la casa de mis papás, pero no porque no quisiera vivir. O sea, la vida yo siempre la seguí viendo bella, pero la desesperación que se siente, que tú me entiendes perfectamente, era como de, ay, ¿cómo calmo esto? ¿No? ¿Cómo calmo esto? Y pues en algún momento se me ocurrió decir, pues ya del balcón, pero no, la vida, Dios, la circunstancia, la familia me ayudó mucho como para no llegar a eso. Y que mucha gente, estadísticamente está comprobado, mucha gente sí se ha atrevido a tomar acciones que los han puesto en riesgo en su vida. ¿En algún momento tú pusiste en riesgo tu vida, Laisha? Sí, en 3 ocasiones. ¿Cómo fueron esas? ¿Nos quisieras compartir alguna? Pues, le digo, yo he ido a muchos psicólogos y terminé en uno de mi escuela. Ok. Y ahí recibía tratamiento psicológico y psiquiátrico. Pero me acuerdo que hasta ahí una doctora me dijo como, bueno, la psicóloga, ¿y tú te quieres morir? Y yo, no, pues sí. ¿Y lo has intentado? Y yo, sí. ¿Y por qué no lo has hecho? Y yo, ¿qué? Me dijo, ¿y por qué no te has matado? Y yo, pues porque mis papás, mi familia, o sea, pienso en eso. Claro. Pero tienes que ser egoísta en esa decisión, o sea, ¿por qué piensas en los demás y no piensas en tu bienestar, en lo que tú quieres? ¿Por qué no lo haces? Y yo, ¿me está alentando a matarme o qué? Ok. Y entonces, después como de esa plática, pues sí se me quedó, o sea, bien normal se me quedó. Y no digo que sea su culpa, pero pues sí como que me clavó ese pensamiento y, insisto, yo me sentía muy sola, muy mal, todos estos problemas que tenía. Pues me llevaron a la decisión de, yo tomaba, creo que antidepresivos, y en una ocasión mis papás me dejaban las cajas completas de antidepresivos porque yo tomaba 3 medicamentos, y se me ocurrió un día en un ataque de ansiedad, que fue ahí mi punto de declive, que era tanta mi desesperación que me perdí y agarré el frasco de pastillas y me los tomé todos en una noche, y ese día me dormí llorando. Al día siguiente, gracias a Dios, desperté y después lo volví a hacer, y después me corté aquí y fue cuando dije, no, esto ya no quiero esto para mí, y terminé en un psiquiátrico infantil y me mandaron como a casa, que me cuidaran 24 horas y así, no podía estar sin supervisión de un adulto. Sí, claro. Por cierta como tiempo, y fue como de 6 meses estar así con cuidados. ¿Eso hace cuánto tiempo fue, Laisha? Eso tiene como 2-3 años, como 3 años. Y dices, fue una supervisión de bastante tiempo. Digo, porque para mí, lo observo, trato de empatizar con ello. Digo, estabas en una edad donde uno quiere salir con los amigos, conocer las parejas, ¿no? Y de pronto te tenemos que estar cuidando 24/7. Y entonces, a veces eso también genera que las personas se sientan todavía aún más indefensas, ¿no? E incluso llegan a sentirse, lo he visto con algunos pacientes, totalmente malos, porque dicen, pues, ¿qué daño le puedo causar a los demás? Ahora, ¿cómo fue llegar acá para ti, Laisha? ¿Cómo ha sido el proceso que hemos llevado? ¿Qué es lo que tú fuiste experimentando desde las primeras sesiones? Pues la verdad, usted era mi última esperanza. O sea, yo dije, mi hermano pues venía con usted y me lo recomendó. Y mi hermano me dijo, deberías de probar, o sea, nada pierdes con ir con él y pues contarle tus cosas. Y yo, pues que sinceramente, yo dije, es que es hombre, o sea, no me siento en confianza. No me va a entender. Ajá, yo quisiera más con una mujer que me entendiera y tal. Me dijo, pues inténtalo. Yo, bueno, va. Y me ayudó muchísimo. O sea, la primera terapia yo no hablé mucho, no estaba como tan abierta. Pero después, como fueron evolucionando las semanas, me fui abriendo más con usted. Y usted me ayudó muchísimo. O sea, de la diferencia que noté desde un inicio de los demás psicólogos que he tenido es que, y con los psiquiatras incluso, es que nunca me habían hecho como análisis para ver qué me hacía falta realmente. Un análisis clínico, un laboratorio clínico. Un laboratorio para que dijeran, este medicamento es el que te vamos a mandar porque te hace falta. No, o sea, a mí me mandaron medicamento como de, ¿te sientes así? Pues te doy esto.
Y fíjate, algo bien importante, perdón que te interrumpa, Laisha, porque creo que es algo que es muy importante que la gente comprenda. Tú tomaste antidepresivos y ansiolíticos y aún así seguías ansiosa y depresiva. Sí. Lo cual dice algo que yo comparto constantemente en redes sociales. Si los antidepresivos y los ansiolíticos curaran, no habría personas ansiosas y depresivas en el mundo. Sí. Te tomaste toda una caja y no te hizo nada. No. O sea, realmente, y ojalá nos pudieras compartir un poquito hasta donde tú quieras abrir tu corazón y tu mente está en esta entrevista. Detrás de esos temas ansiosos o esos temas depresivos hay una historia que es la que los causa. O sea, las crisis de ansiedad, los ataques de pánico, esos episodios tan desesperantes, tienen un origen. Eso solamente es como la consecuencia de no haber atendido ciertas cosas. Y que a veces algunos especialistas, cada quien desde su formación, pero algunos especialistas solo se centran como en la crisis, más no en el origen. ¿Cómo fue para ti trabajar en esa parte, Laisha? ¿Tú sabías que de ahí venía todo? ¿Lo fuiste descubriendo acá? ¿Lo fuiste reafirmando? Creo que lo descubrí y lo fui afirmando, ¿sabe? O sea, ya cuando usted me mandó los medicamentos que debía, pero no solamente fueron los medicamentos, también fue trabajo obviamente en terapia. Claro. Y que fuimos identificando poco a poco y me ayudó muchísimo. O sea, usted me ayudó a superar como algunos traumas que tenía. No digo que estén completamente superados. Sí, es un proceso. Pero al menos me siento ya más tranquila. O sea, con eso que hemos estado platicando en sesiones, en terapias y trabajando, incluso es que no sé cómo se llama esa terapia que me da. La terapia neural, ¿no? Cuando trabajamos en la camilla y es como estar revisando algunos puntos donde había como mayor... Así, justamente ahorita que toca ese tema, ¿cómo fue para ti esa primera sesión donde decías, estoy vulnerable? Porque a las personas que nos están viendo, es una camilla, ya después les enseñé algunos videos, una camilla donde yo empiezo a hacer una exploración, ¿no? En algunos puntos del cuerpo, donde vamos identificando como puntos del sistema nervioso que usualmente son los principales detonantes. Y entonces Laisha, una chica joven, de pronto estar acostada en una camilla y va a ser explorada por un hombre, ¿no? Que para algunas mujeres es como un tema de, ese hombre me va a tocar, ¿no? Sí. Pero siempre es evidentemente con mucha ética, mucha responsabilidad y mucho respeto. Pero ¿cómo fue para ti el de pronto irte dando cuenta que de repente tú dices, no me duele nada, pero a la hora de estar como tocando, era como, y me duele, ¿cómo fue para ti eso, Laisha? Esa terapia neural. Fue muy curioso, porque yo no tenía ni idea que esos puntos eran como que significaban algo. Exacto. Y que tenían un origen. O sea, incluso hasta en los ataques de ansiedad que me daban como en el pecho, yo no sabía identificar cuál era realmente el punto de origen de eso. O sea, yo decía, es que me duele el pecho porque me falta la respiración. Sí, pero ¿en dónde te duele? Era como de, no, pues no sé. Y ya cuando trabajamos en esa sesión, fue como de, wow, o sea, no pensé que ciertos puntos de mi cuerpo tuvieran tanto que ver con las emociones y con todo lo que yo llegara a sentir. Y sí, al inicio sí me sentía un poquito desconfiada, pero ya después que fuimos identificando como los factores, pues ya la segunda sesión de ese tipo de terapia, ya me sentí más relajada y como habíamos venido trabajando esos aspectos, ya no me dolían o ya no sentía como ciertos puntos que antes llegaba a sentir. Y entonces, retomando un poquito, ayudó la terapia neural, ¿no? Ayudó como esta parte de ir sanando ciertos traumas que venían desde antes de los 12, antes de los 10, traumas viejos, y eso que tú estás muy joven, pero por decirlo así, traumas ya de más de una década quizá, pero ahí están y no se borran y el tiempo no lo cura hasta que se es conciencia de que eso, por llamarlo así, se está pudriendo y está empezando a lastimar la mente, las emociones, el cuerpo de las personas. ¿Cuánto tiempo recuerdas que hemos estado trabajando en terapia, Laisha? 5 meses, máximo. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo te sientes más bien de cómo iniciaste a cómo estás ahora? Es una gran diferencia, o sea, en muchísimos aspectos de mi vida, porque antes, insisto, mis ataques de ansiedad eran todos los días. Y luego, sin darme cuenta, porque realmente no me di cuenta, era como de, ¿por qué estoy tan tranquila? O sea, ¿qué es esta paz que estoy sintiendo? Esto es muy raro. Claro. Y pero no me di cuenta. O sea, fue algo que, por ejemplo, esto de dejarme de lesionar, no tanto en el brazo, sino cosas inconscientes que yo hacía,
pues una vez me puse como a reflexionar en mi avance y dije, pues esto ya no lo hago. O sea, ¿en qué momento dejé de hacer lo que para mí era cotidiano? ¿Sabes? O sea, ¿en qué momento dejé de morderme, de preocuparme, de llorar? ¿En qué momento como cambió eso? Porque, insisto, fue un cambio que ni yo me di cuenta. Uh-huh. Y hoy día, ¿qué piensas de lo que en algún momento las personas te llegaron a decir de tienes que aprender a vivir con eso, la ansiedad es para toda la vida, tienes que acostumbrarte? Hoy día, ¿tú qué piensas, Laisha? Que están muy equivocados. Sí, que para todo hay solución y no es un estilo de vida y no es algo que tenemos que aprender a vivir así, porque eso no es vivir. Vivir con ansiedad no es vida y definitivamente no hay que acostumbrarse a eso. Ok, y bueno, Laisha, yo nuevamente agradezco mucho el que hayas estado aquí. Va a haber muchas personas que van a ver este video y me gustaría como que tú, que ya viviste la ansiedad, ¿no? Yo en ese momento he compartido mi experiencia, que también ya la viví y que también hoy día digo, ay, ya no siento esas cosas feas. ¿Qué mensaje tú les quieres enviar, Laisha, a las personas que están viendo este video y que de pronto se sienten desesperanzadas, ¿no? Sienten ya que esto es para toda la vida, que han pensado también en quitarse la vida, que han dejado de comer, que han dejado de dormir, que incluso no tienen ese apoyo familiar, ¿no? Algo bien importante que quisiera como mencionar de ti, Laisha, es tu familia nunca estuvo aquí en terapia. No, porque a veces, como es que mi familia no me apoya, pues realmente el trabajo lo fuiste haciendo tú, ¿no? La familia sí, desde casa apoyó y estuvo al pendiente de ti. Sí. Pero a veces decimos, es que tiene que ir toda mi familia y nada más. No, o sea, algo que mucha gente dice es que nadie me entiende. Nadie te va a entender si tú no te entiendes. Entonces, tu familia hoy te entiende, tu familia hoy te tolera, tu familia hoy ya te apoya. Decías tú, mi papá hoy día es el que está al pendiente de mí, ¿no? ¿Y cómo te sientes? Entonces, a veces nadie nos entiende con la ansiedad porque ni nosotros comprendemos por qué, cómo, de dónde, a qué hora. Tú hoy día lo sabes, hoy día lo conoces y es lo que transmites. Entonces, nuevamente, Laisha, ¿qué te gustaría decir a las personas que hoy día están viendo este video? Que si tienen ansiedad o algún otro problema, busquen ayuda. En verdad, busquen ayuda. No dejen que el problema avance más y ustedes toquen fondo. Ese no es como la solución. La solución tampoco es autolesionarse, tampoco. O sea, fue mi experiencia, pero no para nada lo hagan. Y busquen ayuda. En verdad, busquen ayuda. Insisto, vivir con ansiedad no es vivir. Tienen que... Sí hay una solución. Y sí se puede vivir sin ansiedad. Sí hay una cura para la ansiedad. Perfecto, así es. La ansiedad como reacción no se cura porque es una emoción que todos vivimos cuando hay una situación específica, ¿no? Voy a llegar tarde, o tengo un laboratorio pendiente, o un familiar está enfermo, y eso puede causar ansiedad. Pero se supone que cuando ese evento pase o se solucione, la ansiedad tiene que pasar. Pero esas crisis que llegan de la nada, esas sí tienen una solución, esas sí tienen una cura, porque como bien lo dices tú, vivir con ansiedad no es tener vida. Laisha, muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Y pues seguiremos trabajando más en ti. Sí, muchísimas gracias a usted, en verdad.